Zona Psique, el podcast. Un podcast donde hablamos de ti, hablamos de tu mente. Comenzamos. Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique. El día de hoy estamos en un podcast más de Zona Psique. Y bueno, en este podcast vamos a hablar de la relación de pareja y el mundo virtual. El cómo influye todo eso de redes sociales, internet, en la relación propia de la pareja, ¿no? Sí, aquí vale la pena aclarar que el mundo en el que estamos, Carlos, y pues el público, ya no es el mismo de hace unas décadas. Exacto. Por ejemplo, los límites de lo privado y lo social, o sea, de lo interno y lo externo, cambiaron drásticamente. Han cambiado. Exacto. Sí, la cuestión de la moral, la cuestión de lo que podemos enseñar o lo que podemos, o el tipo de contacto que podemos tener, ha cambiado drásticamente, ¿no? Seguramente a ti te pasó. Hace tiempo, épocas donde hasta que veías a la persona, te enterabas de qué ha sido de su vida. Exacto. Y actualmente ni siquiera necesitamos tú y yo hablar. Porque si yo stalkeo tus cuentas, TikTok, Instagram, X, por ejemplo, sí, o antes llamado Twitter, Facebook, que es el que más utilizo yo, perfectamente me puedo enterar de tu vida y ni siquiera necesito interactuar directamente contigo. Sí, sí, es muy cierto, ¿no? Las redes sociales han avanzado mucho desde la época en que comenzaron, ¿no? Que yo recuerdo High Five, ¿no? Algunas de estas ya muy antiguas, pero que comenzaban esta realidad virtual de lo que yo conozco del otro, ¿no? Que eso que conocemos del otro muchas veces es algo idílico, ¿no? Correcto. De hecho, la mayor parte de lo que conocemos, y justamente por eso el tema del día de hoy, relaciones de pareja en el mundo virtual, mucho de lo que conocemos o de lo que damos a conocer es virtual. Entonces es como un filtro. Mostramos o no mostramos de forma sistemática. Así es. O como con este enfoque de siempre estar... Y comenzamos tan rápido el podcast que ya ni nos presentamos, ¿no? El doctor psicólogo Armando y bueno, yo soy Carlos López, ambos psicoanalistas, y vamos a tratar este tema, ¿no? Que este tema es muy interesante porque las nuevas generaciones con esto de la pandemia también sufrieron un cambio. La pandemia golpeó a todos, ¿no? En lo social y en lo individual también. Sí. Entonces, muchos aprendieron a conectarse con estas nuevas tecnologías y otros solamente viven de eso, ¿no? O viven solamente de conocer esa parte. Exactamente. Realmente las pandemias, te lo comento porque hace unas semanas hablé con un colega que es filósofo. Ajá. Y él me comenta que las grandes pandemias siempre han representado un cambio en la economía, en la política, en la socialización. Por ejemplo, cuando fue lo de la peste negra allá en Europa, justamente fue la peste lo que implica este cambio del oscurantismo, de la Edad Media, al Renacimiento. Porque las personas comienzan justamente a resignificar la parte de mostrar u ocultar el cuerpo, la parte de religiosa, por ejemplo, y que este fenómeno se ve nuevamente, no repetido porque no es una repetición, pero que justo durante la pandemia vemos que ya no se trata de que si tú eres anciano o joven, uses o no redes. Literalmente ya todo mundo usa redes. Y antes como que era muy definido como que Facebook estaba en onda con los chavos, ¿no? Ahora ya no es Facebook, ahora es TikTok, ¿no? Y no tarda en salir una nueva red social donde va a innovar y va a llamar la atención de los más jóvenes. Entonces, si te das cuenta, todo esto de las redes sociales se trata de algo muy, muy esencial, que es capturar la atención, ¿no? Obviamente, pues todas estas redes sociales están patrocinadas, tienen patrocinios de grandes marcas, por así decirlo, ¿no? El grande de TikTok, el grande de China, ¿no? El asiático, pues ha innovado en esa cuestión de que eran al principio videos de 30 segundos, ¿no? Y intercalabas entre ellos algún que otro comercial. Ahora ya tienen más libertad para hacer, creo que hasta de 10 minutos, no, de 3 minutos, ¿no? Exacto. Y va innovando puedes transmitir o ver los temas que más te interesan. Ajá, exacto.
Y bueno, como te decía, es muy idílico o idealista todo esto de las redes, ¿no? Sí. Porque en esencia pues nos muestran ese mundo, ¿no? Del otro, el mundo en el que todo está bien. Nos muestran no sé, la boda, el viaje, ¿no? La gran cena. Pero si te das cuenta, pues no van a andar publicando, sabes que el día de hoy me peleé con mi esposa, ¿no? Pues No, tienes que, caben más dentro de lo real, ¿no? Y solamente vemos esta parte. Entonces, de alguna forma se vuelve un mundo ideal en el cual, pues todo está bien ahí. De alguna forma es lo que refleja, ¿no? sí. Aquí podemos entender también este cambio a la hora de buscar relaciones de pareja, porque antes, y esto sí es un cambio drástico, antes no te cuestionabas si querías una relación de pareja o no. En el sentido positivo, actualmente puedes decidir si quieres una relación de pareja o si no la quieres. Uh-huh. Ahora, eso es en el sentido positivo. En el sentido negativo, tenemos una dificultad bien grandota. ¿Por qué? Porque en épocas anteriores había un referente como las princesas Disney. Ya sabías que si, por Uh-huh. ejemplo, eras mujer, tenías que ser linda, negada y todo. Y si eras hombre, pues gallardo, Ajá, caballeroso y todo, estar proveedor. exacto. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? Pues da mucha angustia, porque vivimos tal vez una mayor Sí. libertad, pero esto atrae una angustia muy, muy, muy grande, porque estos referentes culturales que estaban muy presentes antes, ahorita se han desdibujado un poquitín Uh-huh. o bastante. Y Y entonces, yo creo. cada que conoces a alguien, Ajá. de entrada hay un catálogo, porque si Sí. lo haces mediante el mundo virtual, ya no es como conocer a alguien en una cafetería, en una librería, en una plaza o en un centro comercial o en una discoteca, que Sí. indirectamente había un contacto y una intención de ligue. Ahorita es más como estar en un catálogo y estás viendo a la persona y Uh-huh. seleccionas rango de edad, estatura, color de piel, sexualidad, Exacto. ¿no? O sea, todas las características. Y es en ambos sentidos, porque si tú ingresas en una red social o buscas incluso una de estas páginas de citas, también tú debes mostrar tus características como si fuera un supermercado de parejas. Como si fuera una Y entonces, vitrina, ¿no? Una vitrina exactamente, virtual ahí. vas seleccionando no a la persona porque conectes con la persona, Uh-huh. sino porque cumple con las características muchas veces que socialmente hablando se van a considerar las correctas. Es decir, una persona guapa, una persona con un tipo de experiencias, con un tipo de pertenencias, con un tipo de personalidad. Claro. Y eso Y, frustra mucho. y eso que mencionas me hizo recordar un caso muy polémico, ¿no? Que incluso se hizo un documental con esto del estafador de Tinder, porque él mostraba precisamente esa ostentación, ese lujo que no tenía, ¿no? Porque muchas de sus fotos eran tomadas en tiendas de autos, ¿no? Les pedía permiso ahí para tomarse la fotito y demás. Entonces él aparentaba tener un cierto estatus y después les pedía dinero a las chicas, ¿no? Diciendo que no le podían dejar sacar del banco, ¿no? Y así empezó todo esa estafa, ¿no? Emocional, que ahora ya se selecciona como una estafa emocional. Está catalogado, ¿no? Sí, allí hay tal vez un sesgo, y tú me lo mencionas muy bien, de las nuevas generaciones, de las generaciones que ya nacieron con el celular en la mano, Uh-huh. o sea, dicho metafóricamente, porque esto implica que como parte del repertorio de contacto social está el Uh-huh. uso de la pantalla. Es decir, está el uso de mediar el contacto a través de estos aparatos de telecomunicación y que generaciones anteriores, a lo mejor la tuya y la mía, o sea, somos la misma generación, pero nuestra generación antes Uh-huh. no teníamos este filtro, por decirlo de Claro. alguna forma. Por ejemplo, si tú o yo queremos ligar actualmente, porque no es de edad, o sea, no es de las nuevas generaciones y no es de la nueva tecnología, todos lo hacemos actualmente. Queremos encontrar a alguien y no conocemos a la persona de cero. O sea, no es como Uh-huh. presentarte, hola, soy Armando, hola, soy Carlos, hola, soy Carla, hola, soy, no sé, cualquier otra persona. Sino que ya conoces sus características, ya más o menos sabes qué gustos Uh-huh. tiene, más o menos sabes dónde vive, más o menos sabes, no sé, qué gustos o qué disgustos a veces. Claro. Y esto te ahorra mucha angustia.
pero al mismo tiempo te deja en esta posición de a ver en qué momento tengo una característica que me haga no Así aceptado es. y te rechazan. Entonces te gostean, te dejan de hablar y también se da. Claro A ti y a que mí el nos pasó fenómeno que del... buscábamos a alguien, nos decían abiertamente, oye, ya no Sí, hay que seguirnos viendo, exacto. pero actualmente ¿qué pasa? Solo bloqueas y Ujú. ya. No Que hay es a lo que un iba, ¿no? Este fenómeno del diálogo. ghosting, que es como el fantasmear, ¿no? El hacerse fantasma, el decir, voy a terminar con una relación, pues así, nada más le dejo de hablar, lo bloqueo y me Sí, desaparezco, ¿no? Entonces, se crea un daño emocional, pues sí, porque en realidad nos desapagamos de esa persona, pero también de sus emociones, es decir, hay un desinterés, un desapego, ¿no? Por así decirlo. hay un deseo de ser deseados. O sea, por eso usamos redes. Por eso usamos a lo mejor páginas de citas. Muy No, nadie narcisista. usa páginas ya. Aplicaciones de citas. Es que eso de Apps. las páginas también fue ya Sí, de de hace antes. tiempo. Pero, Ahora son apps. exacto, las apps. El Internet está 24/7. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un cambio en el contacto porque ya no importa si es de día o de noche, ya no importa si es horario laboral, hora familiar, si es fin de semana o no, tenemos la libertad de mandar mensaje indiscriminadamente y la persona lo va a recibir en el momento y en el lugar donde esté. Sí. Entonces, eso representa un cambio en la socialización, porque antes era de, en horario laboral, Ajá. pues no. En horario familiar, guardábamos esta discreción de, bueno, está con su familia. Y a lo mejor si estaba haciendo alguna otra actividad, entendíamos que había ciertos Entendemos. contextos Ajá. y ese límite geográfico o ese límite temporal ya no lo tenemos. Y Ujú. hablo de la humanidad en general, Como o la que humanidad que utiliza buscamos estos la inmediatez, ¿no? Que me recuerda mucho a este concepto de el amor líquido, ¿no? De Sigmund Bauman, mm, en el cual exactamente, que surge de la sociología, pero que perfectamente asimilamos los psicoanalistas así, sí. porque es real. Y en Ya realidad, las pues, relaciones se volvieron. como que hemos aprendido indirectamente de los medios de comunicación, el cine, la literatura, todo esto de las series también, influye un Sí, poco en nuestro concepto del amor, en nuestro concepto de relación de pareja, ¿no? Al sí, grado de que si yo veo un documental del Titanic, tal vez no me va a interesar tanto como si veo la película donde está sufriendo Rose, ¿no? Hay un exactamente. vínculo ahí. O incluso un podcast que solo hable o de Jack o de Rose, Uh-huh. ¿no? Porque también tenemos esta diversificación. Sí. Antes, con la radio o la tele, había programas universales, es decir, de audiencia máxima, que de alguna forma vinculaban a todo el mundo los veía. Uh-huh. Y actualmente no, cada quien, sobre todo quien tenga dinero para comprar estos servicios on demand, va a tener, si quieres escuchar un tipo específico de música, bajas Spotify y ya sabes que te va a dar Sí, solo la que a ti te gusta. En TikTok igual, los videos o los temas que a ti te gusten. En Facebook o en Instagram igual, las personas a tu gusto. Y esto se vuelve al paradójico porque te vinculas con un mayor número de personas, uh-huh. pero en realidad son perfiles, porque en realidad difícilmente vamos a tomar un café, difícilmente nos visitamos, Sí, difícilmente nos contamos nuestros miedos, angustias, o planeamos actividades en común. O las exacto. actividades que planeamos son virtuales. Muy cierto, ¿no? Y me haces pensar en esta cuestión de alguna forma, estas nuevas generaciones se han hecho un poco más neuróticas, ¿no? El evitar la presencia del otro, el postergar, ¿no? Esa presencia. Muchas veces en internet, en esto de las citas, dicen, es que si no tienes estos aspectos, mejor ni me hables, ¿no? Exacto. Es como Exacto. que decir, yo estoy buscando algo muy específico, pero al mismo tiempo estoy negando como esa presencia, ¿no? Sí, es buscar ese ideal y muchas veces sin que la propia persona, ahora sí hablo de adolescentes o niños, adolescentes o niños, buscar como este ideal o estos ideales que siguen existiendo a nivel cultural, pero sin saber qué ofrecer. Exacto. Y de alguna forma es como esta cuestión de negar precisamente el cuerpo, ¿no? La presencia.
de alguna forma Sí, están muy acostumbrados a esa cuestión virtual, ¿no? Fíjate, algo bien interesante, en pandemia, los chicos que estaban cursando en esto de kinder, ¿no? Obviamente ya no podían asistir, cuando acaba la pandemia que duró 2 años, ellos ya no sí, se acoplaron socialmente, tenían miedo de entrar a un salón de clases, ¿no? Tenían miedo al contacto con la gente, a saludar, ¿no? Entonces es sí, comprensible en ese aspecto en un niño, en su desarrollo sexual o psicosocial, ¿no? psicosocial en este caso. Y que sí se vio reflejado, porque yo estuve en contacto con varios adolescentes, varias, y me comentaban cómo sintieron que les habían robado su adolescencia. O sea, sobrevivieron a Sí, la pandemia, ok, pero exacto. experiencias que a lo mejor vivieron, porque, como sabes, uno va a la escuela a aprender, ok, pero la verdad, la realidad, la mayor parte de las veces uno va a socializar, Sí. uno va a tener alianzas, a tener conflictos, uno va a resolver o a contrastar las Y reglas eso es sano. familiares Uh-huh. con los demás. Claro, claro, porque tú te vas en la escuela, además de aprender lo que los maestros te enseñan, los Uh-huh. maestros te transmiten también una perspectiva de valores sociales, familiares, estéticos, y Claro. que cuando solo tienes el contacto virtual, te quedas con los videos, con los superhéroes, por ejemplo, o con los estándares que son una ilusión en realidad, pero que Uh-huh. la mayoría de las veces, yo diría que para el 90% de la población son inalcanzables. Sí. Estos estándares de éxito total, ¿no? De ganar cientos de miles al mes, de ¿Qué, tener varios autos, de qué es tener lo que múltiples más o menos parejas, decías con el tema de la felicidad, ¿no? justamente. Ahí no regresamos a esta parte de Freud, el porvenir de una ilusión, Uh-huh. donde antes era sencillo apegarnos a la norma social. Si eras hombre, proveías. Si eras mujer, Exacto. cuidabas, bueno, te embarazabas, tenías hijos y todo esto. Pero ¿qué pasa en la actualidad? No hay un estándar universal y aunque lo hubiera sería difícil que la gente quisiera seguirlo. Pero se volvía antes como una parte ilusoria tranquilizante, porque decías, bueno, me Ajá. caso, bueno, tengo hijos, bueno, tengo un trabajo estable, bueno, tengo tal y tal y tal característica, y con eso Uh-huh. asumías que ya estabas en el camino de la felicidad. Así es. Actualmente no pasa eso. Difícilmente adquieres o consigues una pareja con los estándares Uh-huh. que marca, digamos, la sociedad actual. Cada Y vez es digo más difícilmente difícil. porque no es que no hayamos personas bellas, Dale. pero la realidad es que la mayoría no coincidimos con la belleza Uh-huh. impuesta a nivel social. O sea, Como que se el hizo tono de muy alto piel, el la estándar, ¿no? estatura, exactamente. Subió mucho el estándar. Y también algo que tiene que ver es, pues, indirectamente es la economía, ¿no? Antes, generaciones antes podían comprar una casa en 2, 3 años. Hoy Sí, actualmente tienes que comprar, si compras una casa son 20 años, ¿no? De estar pagando y pagando. 20. O en Ciudad de México es no una casa, sino un departamento. Un departamento, exacto. Entonces también la vida económicamente se ha hecho más difícil, ¿no? De alguna forma. Exacto. Y también porque muchos de los gastos, pues los enfocamos en, no sé cómo explicarlo, sino en posesiones no materiales o inmateriales. O sea, pagas tu suscripción de streaming, Ajá, la que tú streaming, quieras, de Netflix, todo. películas, de música, de redes también. Como que es la moda, Constantemente ¿no? estamos cambiando de aparatos, Ajá. de computadoras, O pagas celulares y esto. tu membresía de Sí. OnlyFans, Y hasta del todo eso, ¿no? gimnasio. Pues sí. Eh, bueno, y sí, regresando o tocando esta parte de OnlyFans, y no solo de OnlyFans, sino de amigos incluso. Uh-huh. Vamos viendo que ya no se da esta obligatoriedad de hablarle a la misma persona siempre. Si algo te cae mal de la persona, en vez de arreglarlo, y he visto mucho esa parte, no es que la persona no quiera arreglarlo, muchas veces se siente tan angustiada por Ajá. no saber cómo arreglarlo, que es menos angustiante dejar de hablarle Ajá. que confrontarlo. Sí, sí, también lo he visto eso. Y esto se da mucho en estas cuestiones donde hay un choque en la personalidad, ¿no? Siempre va a haber. Digamos que Y, a veces se nos olvida que exacto.
siempre vamos a tener un choque, incluso aunque seamos gemelos, aunque hayamos tenido las mismas experiencias los últimos 30 años, exacto. de todos modos va a haber un conflicto ahí. Una diferencia. Y yo creo que estas nuevas generaciones, ¿no? Tienen muchas características positivas, sí, pero yo creo que también dentro de lo negativo, pues sería esto de que tal vez tienen un poco, como que no tienen esta cuestión de poder confrontar un mundo real, ¿no? Es una forma o tolerancia a la frustración, ¿no? Exactamente. Digamos que también lo noto, tú y yo somos millennials. Uh-huh. Es decir, cuando éramos adolescentes fue el cambio de milenio. ¿Y qué pasa? Fuimos tal vez la última generación que teníamos que acostumbrarnos o que obedecer ciegamente sin cuestionar a la autoridad. Uh-huh. Mientras que nuevas generaciones, y eso es lo positivo, se permiten cuestionar. La mayoría de las veces si no es un apego sólido, admito, claro. Pero lo positivo es que se permiten cuestionar y se permiten interrogar a la autoridad acerca de lo que puede ser correcto y exacto. Sí, sí, claro, tienen características positivas, ¿no? También. Uh-huh. Sí, es como parte generacional, o sea, también vamos a entender esa parte, donde no todo es malo, no todo es bueno, uh-huh. Pero, por ejemplo, tú y yo todavía vivíamos esta época donde para conocer a alguien, primero era contrastar con la persona física, con irle preguntando qué gustos, qué tiene, qué le gusta hacer, qué ha hecho de su vida, y que actualmente ya no es tan necesario, o sea, sí lo seguimos haciendo, pero ya hay un referente. Uh-huh. Entonces, si yo busco a alguien con quien yo quisiera iniciar una relación de pareja, casi siempre y de primera instancia busco qué redes sociales tiene y busco qué contactos tiene, qué intereses tiene, qué tipo de tiene, qué tipo de experiencias y ahora tiene, con la inteligencia artificial eso va a ser cada vez más cercano, es decir, nos vamos a alejar más de la persona y nos vamos a acercar más a sus gustos realmente o a lo que la base de datos nos dice. Justo lo que la base de datos nos dice, y eso puede condenarnos, porque, como decíamos hace rato, la mayoría de veces, pues la persona no va a coincidir del todo con esa base de datos, y vamos a contrastar con una persona que tiene características que no publica en redes, conflictos familiares, altibajos económicos, problemas, por ejemplo, en la situación de socialización, como habíamos comentado, y también lo que seguramente está muy de moda ahorita, tipos de apego, ¿no? Ya sabes, el apego seguro que casi nadie tiene, o el apego inseguro que se divide en tres, el evitativo, el ansioso y el desorganizado, ¿no? Donde hay personas que, y la mayoría, prefiere ghostearte, o sea, como alejarse, no por querer castigarte, la mayoría es por angustia, no sabe manejar una situación y mejor toma distancia, pero eso suele no ser muy bueno porque la persona se vive abandonada y ya cuando la persona se calma o intenta acercarse es así de, pues ahora me toca a mí. Claro. Y también me hiciste pensar en esta parte de los mensajes de texto, ¿no? Estamos muy acostumbrados a esto de los mensajes de texto, tanto así que en muchos videos cortos ya tienen que poner los subtítulos para atraer la atención, porque estamos acostumbrados a leer, ¿no? Y de alguna forma esto me hace pensar incluso en Jacques Lacan, ¿no? Porque el mensaje de texto siempre hay huecos de lo que yo digo, ¿no? Lo que creo decir y lo que creo que el otro entendió, ¿no? Y esa es una frase de Lacan. Yo estoy seguro de lo que he dicho, pero no estoy seguro de lo que tú has escuchado, ¿no? Exactamente. Siempre transmitimos más de lo que queremos transmitir, pero al mismo tiempo transmitimos menos de lo que queremos transmitir. Uh-huh. Y para esto pues nos ha ayudado un poco esta iconización de los gestos, los emoticones y todo eso, ¿no? De alguna forma es como representar una emoción y me ahorro las palabras, ¿no? Al grado de que he visto, en lugar de felicitar al cumpleañero, nada más ponen los muñequitos, ¿no? Exacto, ya no necesitas poner cumpleaños, sino pones el emoji de un regalo, el emoji de felicitación, ya sabes, como el de abrazo, para transmitir la idea. Y en algunas ocasiones pues, puede funcionar, ¿no? Pero en otras ocasiones como que yo esperaba que tú escribieses algo, ¿no? O también
también se da esto, de que ya no le preguntas a la persona qué quiere, sino que Facebook o la aplicación te recuerda, hoy es cumpleaños de tu amigo o amiga, Ajá, o ya sabes. Y así ya es es. de, felicidades, pásalo bien, bla, bla, bla. Sí, Pero no es como que realmente esté presente en mi realidad. No es como que yo realmente te tenga, te pongo como ejemplo porque estamos hablando de, que yo sepa cuándo es tu cumpleaños, y yo desde varios días antes ya sepa que, vamos a pensar ujú. que hoy, ¿no? 14, bueno, no sé cómo se pero que hoy es tu cumpleaños y que yo desde hace unos días ya sepa que es tu cumpleaños, Yo sepa que por te eso les gusta. digo, Casi siempre es de, es tu cumpleaños, felicidades, pásalo ándale, bien. yo por eso les digo, un amigo Facebook me dijo, ¿no? Que hoy era tu cumpleaños. Y bueno, Exacto. todo este tema, ¿no? Vamos a aprovechar también un poquito esto del el amor en lo virtual, la relación de pareja en lo virtual, para promocionar también Sí, el libro, ¿no? Del malestar en la cultura a la ética del cuidado, que es un libro en el cual participamos excelente. ambos. Es un libro que tiene, bueno, que está publicado por Diván Negro, y bueno, todavía no se Sí, publica, pero está en próximo de... sí, ya se supone que ya está en puerta, pero todavía no Ajá, hay una fecha así oficial ya para creo que no, publicarlo, ¿verdad? creo que no, estaban Ay, diciendo si en enero o febrero, ¿no? Pero la ventaja, bueno, lo que me ok. emociona a mí es que va a salir en México y en Argentina, ¿no? Excelente. Y por lo que tengo entendido también de forma virtual, por lo que Ajá, tengo entendido. sí, también se va a vender No los... en PDF, ¿no? Virtualmente. Ujú. Así es, bueno, antes de este primer corte nos quedan 8 minutos, Sí, así que bueno, el tema ya se puso bastante interesante, ¿no? Como siempre. sí. Eh, y El bueno, tema da para mucho porque el contacto virtual es una realidad no por generación. O sea, no se trata de nuevas generaciones, nuevas ajá, tecnologías. Todo mundo actualmente utilizamos redes y sí, todo el mundo podemos saber de todo mundo algo, hasta el pero a abuelito veces se nos anda ahí en olvida las que justo redes. eso que vemos Ujú. también implica que hay un otro algo que no vemos, Y todo esto ¿no? también me lleva a pensar en las tres configuraciones del nudo Borromeo de Lacan, el Acá. imaginario, simbólico y lo real, porque en esto de las redes, ¿no? Hay mucho de Sí, imaginario, ¿no? Hay algo de sí, y lo simbólico, simbólico se ha hecho así ajá, muy pequeño. y de lo real, pues no, obviamente no hay nada, ¿no? Que incluso, bueno, ya definía a Lacan desde su teoría que lo real es incognoscible, ¿no? Lo real es incognoscible en cuanto a no hay forma de conocerlo directamente. Y Por de ejemplo, expresarlo, ¿no? También. Porque al momento o de querer representar. expresarlo, ya lo expresas en lo simbólico, ¿no? Exacto, ya ponerle un nombre es simbolizarlo. Ya poner una imagen, sobre todo virtual, ya está en otro registro, pero aquí yo sí puedo decir que sí hay un real, o sea, sí hay un objeto real al que investimos, al que le Le ponemos ponemos el... este Ajá. velo de pues los nombres que podamos llegar a tener, ya sea átomos, cuerpos, personas, en este caso Claro, relaciones. claro, Ajá, porque Lacan decía que los dos fenómenos más reales del ser humano, pues es la muerte y también el éxtasis sexual, ¿no? Que son sí, estas dos contraposiciones, si te das cuenta. Esto me lleva a pensar también, están hablando ya de empresas que crean un dispositivo en el cual ya no vas a enterrar a tu ser querido, sino lo vas a transformar como en una semillita ahí para el árbol. Y tú vas a ir a ese árbol y va a haber un dispositivo, ¿no? Con tu huella, ese dispositivo va a hablar con la forma, con la voz de tu fallecido y va a sí. contarte cosas. Pero yo ahí como que veo un cierto peligro en el cuanto lo imaginario, ¿no? Estamos hablando de un dispositivo que está hablando como tu ser querido, que está teniendo esta inteligencia artificial, ¿no? Ahora, aquí yo he escuchado personas justo temer esta parte virtual, pero ya desde hace como 100 años, por ejemplo, uno ve una foto, te muestro una foto de mí mismo en otro lugar. Y entonces yo te puedo, mostrándote el álbum de fotos, decir, mira dónde estoy, ¿no? Señalando la foto.
Y entonces ya se da un fenómeno de ubicuidad, porque al mismo tiempo estoy aquí Ujú. y al mismo tiempo estoy en la foto. Actualmente lo vemos en las redes. Al mismo Ujú. tiempo estoy yo aquí en Ciudad de México, tú estás en en Toluca, y al mismo tiempo estamos lado a lado, o sea, estamos cara a Ujú. cara. Es lo que te digo, los límites tradicionales se han modificado, pero no necesariamente se ha roto, no hemos llegado a una sociedad Claro, psicótica. Pasamos de una sociedad neurótica donde había una autoridad muy, muy marcada y unos límites muy marcados culturales a unos límites líquidos, ujú. cada uno, Claro pero que que siguen estando presentes, solo que tienen características diferentes. diferentes. Tenemos amigos, muchos, muchos amigos, en redes En sociales, redes, pero al mismo tiempo la convivencia cambió. claro. Y bueno, yo me refería más que nada al proceso del duelo, ¿no? Que lleva esta persona y tú escuchas de repente la voz de tu ser querido, ¿no? Y no has procesado todavía el duelo, entonces como que ahí sí hay un conflicto. Pero Y bueno, de hecho, bastante grande. lo virtual pues nos va a acompañar, ¿no? Ya de aquí en adelante, es decir, es un paso que no tiene, no va para atrás, sino va para adelante. Y en esa cuestión, pues sí, muchos temen lo de la inteligencia artificial en cuanto a la toma de decisiones, porque como están vinculadas eh, a los grandes sesgos militares y demás, tienen ese Sí, miedo, ¿no? Que vayan a de repente tomar ahí conciencia como Skynet de Terminator. es verdad. Es como este riesgo, aunque también es una oportunidad de vincularnos a nivel global, un vínculo real, no ya sabes, como vivirnos como aparte del mundo, porque actualmente, aunque nos vinculamos con Internet, cada quien desde los dispositivos, al mismo tiempo es un espacio muy autístico. Uh-huh. No autista como tal, pero sí autístico, porque en vez de vincularnos con personas, nos vinculamos con perfiles y esto puede significar Uh-huh. estar más bien aislados, con un aparente contacto que ya Exacto. lo advierten algunas, sobre todo autoras, pero que al mismo tiempo también representa esta transformación en los lazos sociales, o sea, representa esta Uh-huh. transformación donde incluso para tener sexualidad ya no necesita tener a la persona físicamente junto a ti. Claro, el cibersexo y todo esto, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, a algunas generaciones se les hará atractivo, ¿no? A otros no. Y ahí cabe destacar mucho el cómo se ha vivido la sexualidad, ¿no? De cada uno. Sí, ¿y a qué le depositamos importancia? Porque aquello que consideramos verdad, igual es lacaniano, ¿no? Es decir, aquello que consideramos realidad, no desde lo lacaniano, sino aquello que nosotros decimos esto Como es real, real, esto ajá. no es real, ya no Realidad depende de su psíquica. existencia física. Uh-huh. O sea, tú haces un perfil, el perfil físicamente no existe, pero es real en cuanto a estás interactuando con el perfil. Exacto. Es real un mundo virtual de los videojuegos, es real la persona con la que interactúas, aunque hay algunas personas que estafan, como las que decías hace rato, la realidad es que la mayoría busca un contacto. O sea, la Sí, mayoría sí, la busca un mayoría contacto sí. y busca evitar el rechazo. Y Exacto. en este sentido, el mundo virtual garantiza ponerte ligeramente a salvo de ese rechazo. No es como Exacto. tenerte en persona, que yo diga algo que te desagrade o tú digas algo que me desagrade y tener que aguantar. Así es. Vamos a seguir hablando de esto, de este tema que se ha puesto muy interesante, de la realidad psíquica y de los perfiles falsos en redes sociales. Regresamos entonces en este breve corte y ya estamos de regreso de este breve corte y bueno, Sí, siempre en los cortes se pone interesante, ¿no? la verdad es que sí, porque aparte a mí me permite de repente reflexionar. Lo que dijiste hace rato me hizo eco, más bien se me quedó en la mente la parte de los duelos y cómo este mundo virtual nos permite aplazar duelos. ¿Por qué? Ajá. Porque antes, cuando terminabas una relación de pareja, era más difícil que pudieras sustituir a la persona y actualmente no. O sea, literalmente, si el temor es a estar solo, las personas no toleran la soledad o no la viven como algo agradable, como está contigo, sino que lo viven como algo desagradable y entonces terminan una relación Uh-huh. e inmediatamente abren una app, buscan a Uh-huh. alguien más y ya quedan, ¿no?
Y entonces calman la angustia, pero no resuelven No resuelven el fondo, realmente, ¿no? Ajá. exacto, el conflicto, aquello que hizo que la relación no funcionara, aquello que hizo que esa discusión iniciara. Y entonces vivimos en un mundo donde postergamos o intentamos Y donde siempre hay postergar emociones que ajá, consideramos negativas. y donde siempre hay como un sustituto a algo, ¿no? Y estamos Y acostumbrados a esto del marketing de que ya no te sirve tu celular, cámbialo al año o antes, ¿no? exactamente. Y todo está Ahora, programado para eso también, ¿no? Con la obsolescencia programada, ¿no? sí, y no solamente aplica para aparatos, ¿no? Aplica para personas, porque si tú Claro. tienes una relación de pareja que ya lleva un par de años, a lo mejor 4 o 5, no falta que las personas a tu alrededor ya te digan qué más, ¿no? O sea, como si tuviera que cambiar, como si tuvieras que tener un plan a más. Exacto. Se da una naturalidad de, oye, ¿y para cuándo la boda, no? Y es, Ajá. ¿quién te dijo que quiero casarme, no? Son como por lo general personas que reflejan como su estado interior o sus vivencias personales las reflejan en alguien, ¿no? Así como que para cuándo el otro niño, ¿no? Y tú pues así como Sí, que me vas a ayudar a mantenerlo, ¿ok? Y esas correcto, que personas, seguramente te ha pasado a ti. ajá, sí, sí que digo, yo tengo un niño y pues me ha pasado, ¿no? De, ¿para cuándo el niño? Para que sea la niña y el niño, ¿no? Y dices, ay, Uh-huh. pues, ¿en qué mundo viven, no? Que ahora, pues las parejas normalmente ya actualmente pues tienen un hijo, ¿no? A lo mejor ni siquiera hijos tienen mascotas, ¿no? Sí, o a veces ni mascotas, porque nuevamente regresamos a esta ventaja-desventaja del mundo actual, donde cada quien puede decidir qué quiere Uh-huh. y podemos tomar una decisión. Idealmente debería ser una decisión organizada, fundamentada, reflexionada y todo esto, pero que muchas veces es con base en la angustia. Entonces, Uh-huh. mucha gente a lo mejor quiere tener hijos y no los tiene porque sabe que va a ser una dificultad emocional, una Uh-huh. dificultad económica, una Económica. dificultad en muchos sentidos. Pero también hay personas, o vemos personas que elegimos simplemente no tenerlo porque sabemos que tenemos otras prioridades y que no Sí, necesariamente son estas prioridades que tradicionalmente se inculcaban de cásate antes de los 30, ten hijos ajá. antes de 2 años de parte, Sí, van cambiando los las hijos épocas. de, Inclusive exacto. habrá personas que no quieren tener hijos porque en lo inconsciente sienten que ese hijo va a tomar venganza por algo que hicieron mal con sus Y padres. es que ahí vale la pena meternos o, digamos, hacer esta aclaración de no hay algo que indique que la gente quiera tener hijos, así como hay algo que sea universal y que haga que la gente no quiera tener hijos. Uh-huh. No existe un algo que haga que la gente quiera tener pareja, así como no hay un algo que haga que la gente no quiera tener. O sea, ahí a veces nos vamos mucho con este discurso del deber Sí, ser, de la naturalidad y todo esto, claro. pero se nos olvida que pues el ser humano es antinatural por naturaleza. Como el O sea, discurso suena paradoja, pero biológico darwinista, ¿no? De formar una exacto, familia. no Entonces, existe en el ser humano. bueno, pero ¿qué piensas, por ejemplo, de esas personas que se llegan a... Pues en Japón está esta tendencia que me caso con un muñequito que tengo ahí, me caso con un árbol. Digo, ¿cómo ves esas cuestiones también, no? Allí hay que ver, porque nuevamente, y como comentábamos hace rato, los límites de la realidad son diferentes a los límites de la realidad de hace varias décadas. Entonces, aspectos como actualmente los vivimos natural, normal, Uh-huh. sano, por decirlo de alguna forma, hace unos 20 años habría sido catalogado como enfermedad mental. Uh-huh. Es decir, los límites en cuestión geográfica, los límites en cuestión incluso sexual, no eran vistos o entendidos de la misma manera. Entonces, obviamente, si te casas con un árbol, no te estás casando. Y ahí sí yo puedo afirmarlo abiertamente. Eso Uh-huh. no es porque para que pueda ocurrir una relación de pareja, no vamos a Claro. hablar de matrimonio, pero lo incluye, debería haber una capacidad de vincularte con un igual en sentido eh, Uh-huh. de decisión, en sentido Sí, de deseo. psíquico, ¿no? Y un árbol Uh-huh. y una persona no desean igual. Un animal y una persona no desean igual. Ahora, esto, y regresando a Japón, las waifu y los hosbando.
Es decir, cuando te casas con un personaje virtual, Exacto. nuevamente no te estás casando. O sea, estás Ujú. entrando ahora sí al terreno de lo psicótico, ¿no? Y Sí, yo lo digo muy fuera abiertamente, de lo real, ¿no? porque a veces caemos en la idea de que podemos hacer lo que queramos o de que todo mundo puede hablar y debe ser respetada su punto de vista. Y ahí vamos a aclarar, no, todo mundo tenemos la misma oportunidad de expresarnos. Pero una Ujú. vez que nos expresamos, obviamente hay una realidad. Y hay una realidad que te va a señalar de, a ver, estás bien loco o loca si pretendes llamar matrimonio a un vínculo con algo no humano, a Claro. un vínculo con algo inmaterial, como un personaje, porque he escuchado esas noticias donde se casan con a lo mejor su personaje de televisión favorito o favorita, y de repente es así de, ay, por favor, Claro, y sin ir no, más no, lejos, ¿no? Bueno, también hubo el caso de una, creo que era vidente que se llegó a casar con un fantasma, ¿no? Entonces dices, bueno, o exactamente. leyó Cumbres Borrascosas o algo así, una novela gótica, ¿no? Así es, y a lo mejor vemos estas personas con rasgos psicóticos, abiertamente psicóticos, y vale la pena decirlo así, donde esperan ser escuchadas con la misma importancia que las personas neurotípicas, las personas que intentamos dar una estructura a la realidad social, a la realidad psíquica. Ujú. Y ahí a lo mejor va a haber personas, si escuchan este video, que puedan decir, no, no es cierto, todo mundo podemos hacer lo que queramos. No podemos hacer lo que queramos. O aquel, Hay una realidad social, o una aquel, realidad cultural, económica, claro, que que hay está un ahí. chico que se siente de repente, hoy soy niña, ¿no? Me siento una niña de 8 años y Exactamente. se viste como niña y dices, bueno, ¿dónde está como la parte en la cual ya se difiere de la realidad, ¿no? Y ahí hay una realidad. O sea, tú en el momento que naces, tu tiempo empieza a contar, ya sea positivamente, 20, 30, 50 años, o negativamente, los años que te queden para morirte, ¿no? Si te apegas a estas series tipo Shinigamis y esas cosas. Ahora, Uy, sí. obviamente, por más que quieras ser una persona de 8 años, si tienes 40 años, tienes 40 años. Por más que quieras ser una persona, a lo mejor hombre o mujer, allí es un tema escabroso, pero es una construcción social, la parte del género. Y ahí, digo, hay mucha gente que lo dice de broma, ¿no? Ujú. Como la gente que quiere ser un perro, gente que quiere ser transespecie y todo esto, que nuevamente aterrizamos en el terreno de lo psicótico, que no tiene que ver con esta parte de saber o tu realidad o tu Claro. identidad, porque es una identidad. Que Y no es dice una la identidad identidad de género, ¿no? Más que que nada. te alucines y cambie, ¿no? A decir soy perro, soy caballo, que Sí, han no. habido casos, pero que en esta parte de tu identidad, tu sexualidad, saber si te agrada más estar con una sola persona, el Claro. terreno de las relaciones de pareja, o con muchas, saber Ujú. si te gusta más estar o solo con hombres, o solo con mujeres, o con ambos o Exacto. con ninguno, es algo que toma mucho tiempo. Es decir, Sí, es algo que tú vas vas construyendo y que no es construyendo como que te exactamente. des cuenta de hoy a mañana. O sea, Sí, no es como, esos ay, clásicos hoy me di cuenta. que de repente van en el metro, ¿no? Y se pasan al metro de mujeres. Es que hoy me siento mujer, ¿no? Dices, Exacto, eso no ya, pasa. no Eso pasa. es más bien un discurso de alguien violento, Y que no ha violento, comprendido esas violento. partes internas del proceso. Exacto. Bueno, Exacto. nos distanciamos un poquito del tema, pero regresando a lo anterior, los Sí, perfiles falsos, ¿no? Ahora con la capacidad de la inteligencia artificial, perfiles falsos sí, pueden hacer de tu rostro, ¿no? Con fotos falsas, pero que aparentan ser tú. Inclusive audios, ¿no? Donde ya ahorita está de moda también esto de que muchos secuestradores usan el audio, ¿no? De la persona. Bueno, sí. esto se vuelve ya un poco malicioso en ese entorno, ¿no? De ya no confías si es ese perfil real, si no es el real, ¿no? Aquí, sobre todo la gente joven, o sea, adolescentes que se exponen a verse con la persona que no han visto previamente en lugares no concurridos. Por ejemplo, si tú o yo queremos contactar a una persona, iniciar una relación de pareja o de amistad, usualmente buscamos un lugar en el centro, un lugar concurrido, un centro comercial, para evitar este riesgo de exponerte a secuestro, a Que esa es una asalto, a demás. recomendación, ¿no? Pero muchas Que se personas, les da.
siempre en lugares públicos, nada de que te vea afuera de tu casa, ¿no? O en la esquina, ¿no? Menos, sí, ¿no? O sea, hasta que ves a la persona un par de veces y que puedes identificar si es confiable, porque si no, no hay una garantía de que la mayoría de las veces sí son quien dicen ser. O sea, tampoco nos vamos a meter en la onda Sí, o sea, no hay que ser La mayoría de tan, las veces, ¿cómo le llaman? y tan paranoides, ¿no? De Ajá, tan desconfiados y paranoides, todo. ¿no? La mayoría de personas entra a redes porque la mayoría sí quiere escapar de la soledad o vincularse o disfrutar de una relación de amistad o de pareja. O sea, la Ajá, mayoría quiere eso. Que un porcentaje pequeño sea malicioso y que sí genere daño, perverso, ¿no? pues es real también. Sí. Entonces, mientras vas conociendo a alguien, digo, a ti y a mí nos pasó que solo podíamos conocer a alguien en los lugares que frecuentábamos físicamente, ¿no? Escuela, trabajo, discotecas, cafeterías, todo eso. Se te agrega la parte de las páginas, que actualmente más bien no son páginas, sino ya son apps de citas, pero que nuevamente hay que tener este cuidado porque muchos nos vamos con el ideal de si una persona extranjera que Ajá, mucho exacto. dinero y todo esto y me manda mensaje porque seguramente yo soy la persona elegida y aquí nos vamos mucho con esta parte de los ideales que muchas personas tienen casi siempre por querer escapar de una realidad que no toleran Ujú. y que Y prefieren que hay que tener confiar o creer en eso. exacto, y que hay que tener cuidado en el caso en ambos casos, pero más en el caso si eres mujer, ¿no? Tener cuidado pues con estas cuestiones de te voy a hacer famosa, yo tengo una producción de, ¿no? O soy, conozco a una televisora, cuestiones así, ¿no? Que son Sí, idílicas. como ofrecer un escape, ya desde ahí es una bandera o un foco rojo. Exacto. Bueno, es como una recomendación ahí. Bueno, el hecho de que pues las tecnologías pues ya son parte de nuestra vida, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un día nos quedamos sin internet en todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasaría? Aquí, pues mira, sería un caos. La realidad es que sería un caos, pero también vale la pena recordar que la tecnología es inherente al ser humano. Muchas veces creemos que la tecnología es aparatos, ya sabes, aviones, autos, pantallas, pero vamos a entender que tecnología es cuando hay un conocimiento que aplicamos para construir físicamente un Un aparato entorno, o ¿no? aplicado. Uh-huh. Exactamente. Entonces, al inicio de la humanidad, el fuego y la rueda representaron los instrumentos tecnológicos de punta. La ropa son tecnología, ya sea que se haga a Sí, mano de o hecho, con maquinadoras, es un producto tecnológico. Vasos, casas, calles, prácticamente todos los utensilios que utilizamos tecnológico. son tecnología. Nada más que la tecnología a la que le damos importancia actualmente, Uh-huh. obviamente una época donde lo más importante era cazar, lanzas y redes, era la tecnología de punta. Una Uh-huh. tecnología donde lo importante era la comercialización, que fue la época de Freud, era el ferrocarril, la imprenta, ¿no? Claro, Como la máquinas que industria, ¿no? permitían exactamente tener este alcance. Luego vienen tecnologías como Que sí las es que cierto, utilizamos ahora porque en la posmodernidad uh-huh. e hipermodernidad, que es la tecnología de información y comunicación, que son las que Exacto. marcan nuestra existencia actualmente. Que ya lo habíamos hablado, bases de datos y demás, ¿no? Uh-huh. Bueno, porque la NASA avisa, ¿no? Que la NASA ya estudia mucho esto del sol, ¿no? Las llamaradas Sí, solares, todo esto del viento solar también en de algún hecho momento. justamente estoy yendo Ah, sí, fíjate. algo El relacionado viento a las solar llamadas solares. en algún momento va a causar electromagnetismo sobre la Tierra y puede Sí. colapsar todo lo que es informático, ¿no? El Redes, sistema todo eso. global Uh-huh. puede que colapse si no se tiene preparado, ya sabes, una cobertura de cobre o de hierro, ¿no? Sistemas que puedan detectar la llamarada, apagarse momentáneamente en lo que está la llamarada, pero también es cierto que si está esa alerta o ese riesgo, puede que no nos tome tan desprevenidos, o sea, Uh-huh. puede que no nos tome tan O desprevenidos. puede que nada más sea una parte del planeta, no a todo, ¿no? Y en este sentido, las relaciones, regresando a la parte de pareja, y no solo de pareja, por ejemplo, las relaciones terapéuticas, relaciones laborales, relaciones de pareja, relaciones familiares, todas están matizadas actualmente por las redes. Es decir, tú ya no, ni siquiera necesitas, estando en una reunión familiar presencial, muchas veces, y lo he vivido, mando al WhatsApp familiar
una imagen, o un hola, o un, oye, ya es la hora de comer, o oye, ¿dónde estás? Ya no Ujú, es como, oye, ya llegué, oye, ya me voy, sino, ujú. oye, ya me voy, por mensaje. Y Sí, ya es como, ni siquiera no se vive como algo ajeno, o sea, no se vive como, no, no, ven y me dices verbalmente, no, ok, ya me mandó mensaje, ya se fue, o ya sí, llegó, exactamente. sin problema. Nos ha ayudado mucho, pero Sí, también siento que creo que nos ha hecho también un poco más obsesivos de estar vigilando ciertos aspectos, ¿no? Oye, ¿a qué hora se conectó, no? ¿Por qué no me contestan, correcto. no? Este mensaje ya está doble palomita, ¿no? O cuestiones así. Sí, estar atentos a si la persona nos ignora, porque nuevamente el malestar actual tiene que ver con esta parte de la inmediatez, donde sentimos que cualquier tardanza es sinónimo de rechazo. Exacto. Entonces se vive muy angustiantemente. Ujú. Muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, pero yo le digo a la persona en consulta, hasta que nos veamos nuevamente en consulta, no importa si es consulta virtual o presencial, hasta que nos veamos, me hablas de tu vida, o sea, hasta que sea, por ejemplo, lunes al mediodía, viernes a las 6 de la tarde, como sea. Pero la mayoría de veces me he topado con la situación de que se rompe esa regla. O sea, durante la semana pasa cualquier situación, y no Ajá. digo cualquier situación, sino una situación angustiante. Y la persona, en vez de decir, bueno, pues ya mañana es la consulta, no es, oye doctor, ¿qué crees? Acaba de pasar esto. Y yo así de, Sí, mañana lo hablamos. sí, sí. Ah, Dependiendo del caso, ¿no? y Hay, sí, hay unos casos más, a lo mejor más sí, neuróticos que otros, ¿no? sí, más límite. Tú O más decías límite. o comentas hace rato, nos hemos neurotizado, sí, y digamos, una palabra que yo podría incluir o agregar es que, a diferencia de la época de la histeria freudiana, donde había una autoridad demasiado rígida, Ujú. estamos en una época límite, Límite. donde las emociones se viven al límite, Ujú. donde al no tener una garantía de continuidad laboral, económica, de pareja, de amistad, familiar, nos angustiamos y vivimos desbordantemente. Y con la pandemia, ¿qué pasa? Nos atrevemos a gastar más en cosas que antes no hubiéramos podido gastar. Ajá. Viajes, Exacto. composiciones, aparatos. Y No, compramos no más vaya en a ser línea, que ¿no? sea la última. Ujú. Exacto. Y incluso en las canciones. Tú escuchas las canciones y antes nos permitíamos esperar. En la parte del cortejo, la parte de, por ejemplo, esto de las burbujas de amor por donde sea y todo eso, que es una forma metafórica a una relación Sí. sexual, pero que actualmente esta parte de qué bonitos ojos tienes, ¿no? O sea, como esta canción que es reggaetón, que no muestra otra cosa que una gran angustia. ¿Por qué? Porque no da tiempo de disfrazarlo de romanticismo. No vaya a ser que te mueras en cualquier momento y qué tal si ya no disfrutaste de ese momento. Ujú. Entonces, digo, no es como que los esté excusando, son canciones que reflejan una realidad en la que estamos. Sí. Sí, por lo regular, bueno, muchas canciones de reggaetón pues hablan de lo sexual, ¿no? Sí, pero sin, ahora sí que sin metaforizarlo, sin romantizarlo, o sea, es Ajá. muy directo, Como que muy, coital, casi, puro, casi. exactamente. Y eso muestra, o yo podría complementar, muestra justo esta urgencia de, es que qué tal si es mi último momento por aquí. No vaya a ser, ahora sí, secuestros, no vaya a ser que me enferme de una enfermedad que me muera, no vaya a ser que me accidente, no vaya a ser que bla, 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 bla. Y entonces las personas están ávidas de sentir, ávidas de experimentar, no por el gusto de sentir. O sea, sí, Claro. también, pero se complementa por la angustia de no vaya a ser que sea la última vez. Y es ahí cuando vemos que la connotación sexual en el ser humano pues tiene un gran referente, ¿no? Tiene muchos referentes, es decir, muchas de nuestras conductas, expresiones, pues tienen esa referencia sexual, ¿no? Algunas matizadas, otras no, porque si nos ponemos a analizar cuestiones de canciones antiguas, también hablaban de lo sexual, como decías, pero pues más poético, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Ahora, justo esta parte de lo externo y lo interno, antes se consideraba muy, muy interno el propio cuerpo y difícilmente lo mostrabas. Se consideraba deshonroso, se consideraba penoso. ¿Y qué pasa actualmente? Vemos también esta proliferación de arte, esta proliferación incluso de mostrar, por ejemplo, si quieres ligar con alguien,
no ligar como de relación de pareja, sino tener una relación sexual con esa persona, le mandas el pack. No hablo de ti, sino hablo como de una generalidad. ¿Y qué pasa? Se vuelve lo sexual como algo cotidiano, mientras que lo íntimo, el interés por conocer a la persona en sus aspectos positivos y negativos, lo íntimo se sería vuelve la parte difícil. como que lo íntimo actualmente es preguntarles cómo se llaman, ¿no? Casi, Justamente casi, ¿no? es como te llamas, qué te gusta, qué no te gusta, te gustaría que nos sigamos viendo. Esa última se vuelve difícil, porque es de, sí me gustaría, pero qué tal si no funciona, qué tal si me enamoro, pero qué tal si me haces daño. Entonces se vuelve muy caótico y es donde te digo que la sociedad actual se volvió una sociedad anónima en sus Sí. emociones. Sí, es un tema bastante interesante que imaginariamente o hipotéticamente estaría genial que mucha gente pusiera lo que realmente hace en su vida, ¿no? Y no lo que muestran ahí Sí. en redes. Si mostrasen esas cuestiones reales de su vida, tal vez las redes sociales serían más realistas, ¿no? Y veríamos que todos somos, que tenemos límites, limitaciones, ¿no? Y que Sí. tenemos una vida común, dijéramos, por así decirlo, ¿no? Pues ya para cerrar, ¿no? En estos minutitos, que pudieras darnos una conclusión. Más que conclusión es recordar que el mundo actual ha vivido transformaciones que no pueden echarse para atrás, lo comentaste hace rato. No podemos tenerle miedo a un elemento que está presente, omnipresente en nuestra vida, el mundo virtual, que incluso permite que se vuelva una realidad momentos como este. Tú y yo, dos expertos en ciudades diferentes, hablando al mismo tiempo, en tiempo real, de un tema que a todos nos atañe, de las relaciones. Y que, por ejemplo, ya no es necesario que vayas al consultorio digamos, a ver si el doctor te puede atender. Perfectamente mandas un texto, perfectamente mandas una imagen, te contactas y puedes obtener la respuesta, ya sea del experto, por ejemplo, tú o yo, en consulta para resolver alguna situación, o con una persona con quien tú quisieras iniciar una relación de pareja, Claro. o pensar en O incluso hasta terapia en línea y todo eso, ¿no? Exactamente, que se ha vuelto, hoy por hoy, 80% de las personas que atiendo son así, virtuales. Sí, bueno, yo en mi caso, en ciertos casos sí los puedo analizar virtualmente, pero no en todos, ¿no? Dependiendo del caso. Eh, es interesante toda esta cuestión de cómo manejamos nuestra vida a través de una pantalla, ¿no? Sí, o de varias. O de varias pantallas, ¿no? Digo, en este caso, tú estás como, por ejemplo, tienes mucho contenido en TikTok, ¿no? Te he visto muy activo ahí. Te conectas mucho con esta parte de los jóvenes y cuestiones demás, ¿no? Sobre todo de temas como, digo, no sé cuándo se publique este video, pero hoy, 14 de El noviembre, 19. es el día de la diabetes, Uh-huh. ¿no? Donde también recordamos la importancia de tener estos temas de seguridad, de que siempre vamos a buscar relacionarnos. Somos seres sociales. Exacto. Este ideal inalcanzable, por cierto, y debo aclarar, esta es mi idea final, es un ideal inalcanzable, imposible, el que una persona pueda o quiera hacerlo todo solo o sola. No se puede. Siempre Exacto. estamos en relación a una familia, a unos amigos, a una pareja, y esta familia, amigos, pareja, también están en relación con nosotros, o sea, es una interdependencia. No existe una persona completamente independiente. A lo mejor sí. Si un experto se va 20 años a un bosque o se va al Polo Sur y allá vive muchos A lo años, mejor, pero si eres Drácula total, exacto, implica un aislamiento total. Aislamiento, exacto. Sí, y también comentar que es sano, ¿no? Y humilde también pedir una opinión, ir a consulta, ir a terapia. Si eres hombre, no te van a juzgar, ¿no? No te van a juzgar tus emociones ni tus... Porque muchos piensan, tienen este prejuicio de que es que cómo voy a ir a hablar de mis emociones con una mujer o con otro hombre, ¿no? Son cuestiones que inclusive machistas. Sí va a haber gente que sí te va a juzgar, en tu familia, en tu trabajo, pero pues, ¿qué tanto puede pesar la opinión de alguien de un segundo o dos a aguantarte un malestar 20 o 30 años? Sí, esa es la cuestión importante de saber que
lo más importante es lo que tú piensas de ti mismo, ¿no? Más allá de lo que otros puedan pensar o decir de ti, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, este tema es muy interesante. Si la gente quiere que sigamos hablando del tema, ¿no? Pues háganoslo saber por aquí. Igual podemos hacer una segunda parte. Para finalizar, ¿nos puedes decir tus redes sociales? ¿No? Pues Ya claro, aprovechando. en el caso de WhatsApp, pues el 55 18 55 58 41. Y en el caso de las demás redes, me pueden encontrar como Armando Quintero Vilchis o como @sicarmando1, ya sea en TikTok, en Facebook, en Instagram. Y aunque tengo esta aplicación que antes se conocía como Twitter, la de X, la verdad es que no la uso. Entonces, casi nada, soy muy fácil de lograr. Exacto. Y pues bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Carlos López Psicoanalista y en Instagram como carlos.lopez.psicólogo o directamente aquí en el canal. Y pues bueno, para mí fue un gusto hablar de este tema contigo, que es un tema muy interesante, ¿no? Es cómo vamos construyendo nuestra vida a través de lo virtual, ¿no? Y al mismo tiempo lo Exacto. virtual va construyendo sobre nosotros, ¿no? Sí, y no vamos a dejar de ser interdependientes. Afortunadamente hay espacios como este donde podemos reflexionar sobre el posicionamiento en el que estamos y podemos cuestionar nuestra realidad o aquello que queremos. Exactamente. Pues bueno, no me queda más que agradecerte y pues estaremos ahí en contacto para un próximo podcast en la página.